Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos a esta presentación sobre nuestro emocionante proyecto de emprendimiento en difusión cultural, centrado en la obra teatral Cera. Somos la familia vallejiana 5, todos estudiantes de la Universidad César Vallejo, una institución comprometida con la educación y la promoción cultural. El propósito central de nuestro proyecto consiste en promover el conocimiento acerca de César Vallejo y su obra Cera en los estudiantes de nuestra universidad. Según Ortiz, en su tesis respecto a los estudios de César Vallejo, menciona que César Vallejo enfrentó la carencia de instituciones educativas de calidad en su lugar de origen, lo que lo llevó a tener que conformarse con una educación de nivel primario y ante ello mudarse para buscar una escuela disponible que le permitiera continuar con su formación. En el año 1907 logró inscribirse como estudiante independiente y concluyó su educación secundaria en 1908. En 1913 intentó entrar a la Universidad de Trujillo, sin embargo no lo logró. Tras este quinquenio, Vallejo había iniciado sus estudios universitarios en dos ciudades, Lima y Trujillo. En el año 1913 inicia su educación universitaria de letras y en 1915 completa su licenciatura presentando una tesis con el título El romanticismo en la poesía del idioma castellano. En ese año se publican sus obras poéticas iniciales en la Revista Cultural Infantil y simultáneamente ya para los años 1915 y 1917. Él continuó con sus estudios de Derecho en Trujillo, desempeñando también el rol de profesor en muchos centros educativos, los cuales se encuentran en el Colegio Nacional de San Juan. En los últimos meses de 1914, establece una conexión significativa con Orrego, una relación que desempeña un papel fundamental en su desarrollo intelectual y en la evolución de su estilo poético. En efecto, el camino del paisaje del escritor César Vallejo no fue nada sencillo, ya que se encontró con obstáculos como la ausencia de la escuela secundaria en su pueblo natal. Lo más destacable de estos infortunios es la perseverancia del autor para cumplir sus sueños académicos. De hecho, Vallejo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, lo cual demuestra su gran nivel de perseverancia. Asimismo, su compromiso con el estudio se reflejaba en su carrera como escritor y poeta. En definitiva, cada esfuerzo por más desafiante que parezca conlleva sus recompensas, el cual nos conduce hacia el éxito que anhelamos. En nuestro equipo vallejiano también demostramos valores, así como el de los de Vallejo, y uno de ellos es la perseverancia. Nosotros, al igual que Vallejo, reconocemos la importancia que tiene la continuidad de los estudios y el esfuerzo que esto implica. Además, ante las dificultades, sabemos que la perseverancia tiene un efecto mágico, ya que hace que los obstáculos desaparezcan. Trilce es una obra poética escrita por el poeta peruano César Vallejo. En esta obra, Vallejo aborda temas complejos y variados, y la cárcel es uno de ellos. La cárcel se representa como un símbolo de opresión, encierro y sufrimiento en su poesía. Vallejo experimentó personalmente el encarcelamiento durante su vida, lo que influyó en su poesía, a través de su lenguaje simbólico. Vallejo explora la experiencia de estar encarcelado, así como la opresión y la alienación que siente el individuo. En la sociedad, el resumen la cárcel en Trilce es un elemento simbólico que se representa la adversidad, la limitación y la alienación en la vida del poeta y en la humanidad en general. En su comentario se analiza la obra poética Trilce de César Vallejo, destacando su uso de la cárcel como símbolo de opresión y sufrimiento. Se menciona la experiencia personal de Vallejo en la cárcel, cómo esto influyó en su poesía. Además se resaltan los demás temas abordados en las obras, como la violencia, la alegría pasajera, la vida en la prisión, el amor, los desafíos y el sufrimiento, etc. Se destaca la visión de Vallejo en la cárcel como un mundo cerrado y restrictivo que enriquece su lenguaje poético. En última instancia se incluye que el Trilce ofrece una reflexión profunda sobre la adversidad, la limitación, la alineación de la vida del poeta en la experiencia de la vida humana en general. El valor de la justicia destaca de manera significativa en la obra y la vida de César Vallejo. A través de sus escritos, Vallejo incansablemente busca poner de relieve las injusticias y el sufrimiento que afecta a las personas marginadas y oprimidas en la sociedad.
Su poesía se convierte en un poderoso medio para resaltar la necesidad de justicia en un mundo caracterizado por la opresión y la injusticia. Además, las experiencias vividas por Vallejo durante su tiempo en la cárcel le permitieron experimentar de primera mano la injusticia del sistema judicial. Estas vivencias no hicieron más que fortalecer su compromiso con la lucha por la justicia. Nuestro equipo vallejiano demuestra la justicia asegurando que las tareas se distribuyan de manera equitativa y que todos contribuyan de manera justa. En nuestro enfoque tomamos decisiones de manera democrática, permitiendo que todos los miembros tengan voz y voto en cuestiones importantes. Además, cuando surge un conflicto se busca una solución justa e imparcial que satisfaga a todas las partes involucradas. Ese compromiso con la justicia es basada en la equidad y el respeto mutuo. Según Murcia, en 2010 menciona que en el año 1923 César Vallejo emprendió un viaje a París. Luego exploró varios países europeos, entre los cuales destaca la Unión Soviética y España, donde tuvo la oportunidad de conocer a grandes creadores. En 1926 exhibió su vanguardismo al presentar su colaboración con Larrea, Favorables París Poema, y sucesivamente al presentar su artículo Estado de la Literatura Española en una revista, mientras enfrentaba dificultades en su vida en París. Asimismo, empezó su radicalización política en respuesta a la crisis europea y los movimientos sociales, lo que lo condujo a adoptar el comunismo y el marxismo. Durante ese periodo disminuyó su producción poética y se volcó hacia el periodismo y la literatura de orientación ideológica. En 1937 llevó a cabo una relevante composición titulada España aparta de mí este cáliz, que simboliza su apoyo sólido a la causa republicana durante el conflicto de la Guerra Civil y marca el cierre de una fase en la que buscó la redención a nivel global. No obstante, tras su fallecimiento en París en 1938, se hallaron documentos desordenados del poeta, los cuales se publicaron en un homenaje un año después bajo el título Poemas Humanos. Esta compilación de todos los documentos revela la igualdad entre todos, a pesar de nuestras diferencias, y aboga por la conexión de todos los seres humanos a través de las experiencias dolorosas. Obviamente, su viaje por las tierras europeas le permitió conocer importantes creadores y se involucró con la política. Experimentó épocas difíciles, lo que le transformó su enfoque a escribir poesías a borde de temas ideológicos. En su obra Tusneno, por ejemplo, utiliza el personaje del minero para explorar y denunciar la opresión, la desigualdad y las duras condiciones laborales de los trabajadores en la industria minera. Por lo tanto, sus escritos han tenido un impacto social imperdonable en la literatura y su conciencia social. Al ofrecer un testimonio vivido de la lucha de la clase trabajadora de su época, Vallejo, durante su estancia en Europa, exhibió su libertad a tratar de temas que en su época eran considerados prácticamente intocables, como las injusticias sociales y la desigualdad de clases. Nuestro equipo demuestra la libertad porque nos podemos expresar sin limitarnos unos a los otros. Todos pueden decir sus ideas sin miedo a ser denigrados o opacados por los demás. Así creamos un ambiente de confianza, colaboración y aprendizaje mutuo, donde cada uno aporta su talento y su visión. Respetamos la autonomía de cada miembro, a la vez que asumimos la responsabilidad de cumplir los objetivos y las normas establecidas para cada trabajo. En general, todos nosotros tenemos el derecho de poder expresarnos libremente con la verdad, incluso aunque ésta sea mal vista por el resto de personas. De esa forma podemos defender nuestra identidad, nuestros valores y nuestras convicciones. Cera, cuento de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en el 16 de marzo de 1892. Su primer libro fue Los Heraldos Negros, impreso en 1918 y circuló en 1919. Fue detenido injustamente en 1920. Posteriormente escribe Trilce. Después de eso viaja a París y comienza a trabajar en periódicos y revistas. Se casó con George Philippard en 1934 y César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938 y fue enterrado en el cementerio Montparnasse. El resumen de cuento Cera. El poeta aborda el tema del juego de los dados. El personaje central es el chino Charlie, que aparece rodeado de una aura de misterio y cierto misticismo. Él mismo prepara sus dados tallándolo con 2 piezas de mármol, dando como resultado un producto que el narrador llama bellos cubos de Dios. Por medio de la historia desarrollada en este cuento, el lenguaje es utilizado.
El autor imprime fuerza y mucha angustia lo que es en la atmósfera del relato, la que mantiene hasta el final, que muestra la avasalladora angustia que brota el personaje, el chino Chale, y nos introduce no solamente en la historia, sino también una historia narrada en el mundo del juego de los dados de Lima de los años 20. Entre paréntesis, Francisco Moncloa, de 1967, página de 68 hasta el 81. Personaje principal es César Vallejo, en la cual es el que narra. Personaje secundario es el chino Chale, que se trata específicamente de la historia de él. La moraleja del poema de la cera es que, al igual que la cera que se transforma y moldea con el calor, nosotros también debemos adaptarnos y cambiar ante las circunstancias de la vida para poder crecer y evolucionar. Una opinión acerca de este cuento es que esta es una obra breve pero impactante que explora temas de soledad, alineación y la lucha por la identificación en un mundo oscuro. Vallejo utiliza una prosa poética y simbólica para transmitir la sensación de aislamiento del protagonista, quien se siente atrapado en un mundo de cera que se derrite constantemente. Esta obra es una reflexión profunda sobre la condición humana y la fragilidad de la existencia. Sobre datos generales de la obra podemos decir que el escenario ambiente se establece en la sierra peruana, el tiempo y la época en Lima en la década de los 20. El estilo literario es de tipo poético o también elegante. La inspiración para crear el cuento surgió debido a su vida y el tiempo que pasó en los bares. Un dato curioso es que en el siglo XX vivió una expansión global de juegos al azar.